de asistir. Seguramente que hoy viernes no estamos pues acostumbrados a venir acá al templo ya, y también algunos laborando. Pero bueno, los que hemos podido estar en esta noche, vamos a pensar en esto que es muy importante, como es la relación, la vida familiar. Hemos oído mucho acerca de la familia, ¿verdad? Pero así como a veces nosotros escuchamos, se nos olvida, debido también a las mismas ocupaciones. Entonces se hace necesario estar escuchando, ¿cierto? Estar escuchando, y sobre todo los adultos se dice que para grabar una cosa y apropiarse de ella necesitan oírla varias veces, por lo menos 3 veces. Escuchar algo y luego prestarle atención, volverlo a oír, hasta que uno aprende las cosas, y cuando las aprende, aprender es una palabra compuesta: aprender, agarrar, tomar para uno, apropiarse de, y poner en práctica las cosas. Entonces lo que vamos a hablar en esta noche, algo muy sencillo. Los temas de familia son verdaderamente grandes, amplios, y hay muchos puntos, muchos aspectos que tocar sobre la familia. Pero vamos a tocar uno específicamente: la comunicación en la familia. Hay 4 premisas que son las sobre las cuales la familia pues se fundamenta. Están escritas ahí en el capítulo 19 de Mateo, los versículos 6. Allí se acercaron unas personas a Jesús y le preguntaron sobre el divorcio. Y Jesús les explicó sobre el matrimonio. Entonces, queda la enseñanza de Jesús allí, que antes de saber qué es el divorcio, se debe saber qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Hay personas que averiguan por el anticristo. Antes de averiguar por el anticristo, la gente debiera averiguar por Cristo, ¿cierto? Así pasa a veces con el matrimonio. La gente averigua por el divorcio. Pero antes de pensar en el divorcio, debe pensar, bueno, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es realmente el matrimonio? Entonces el matrimonio tiene unas premisas ahí, eh, que son 4. Cuando las personas se casan, la primera premisa es dejar los padres y ir a formar el hogar. O sea, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá. Bueno, la segunda premisa: se unirá a su mujer. La tercera: y los dos serán una sola carne. La cuarta: la permanencia. Lo que Dios ha unido. O sea, la no separación. Entonces, ¿cuáles son las 4? Dejar padre y madre y salir a formar el hogar. Ahora, la otra premisa es unirse, porque ellos se han visto, han hablado, han esto, tal cosa, pero ahora tienen que
unirse, unirse. ¿Y la cuarta, la tercera? Ser una sola carne, que implica el deber conyugal y que implica la procreación. La procreación, la crianza de los hijos y la permanencia. Ahora, no los separe el hombre. Bueno, entonces cuando vemos esto, inmediatamente vemos que la unión de un hombre y una mujer para formar una familia es algo terrenal. Realmente es un hombre y una mujer y no les pide que sean un solo espíritu, sino que sean una sola carne, ¿sí? No podrán ser un solo espíritu, pero sí les pide que sean una sola carne. Bueno, entonces, ¿dónde creen ustedes de esas cuatro premisas que la comunicación en familia cumple una función específica? ¿En cuál de las cuatro premisas? O sea, ¿a cuál de las cuatro premisas le sirve muchísimo la comunicación? A ver, opinen, opinen, opinen. Esta es una conferencia. ¿Recuerda las cuatro premisas cuáles son, cierto? Dejar a padre y madre. La segunda, unirse. ¿Cómo se une la gente? Y está primero unirse, ¿no? Y después ser una sola carne y después permanecer. ¿Creen que la una le sirve a las otras? Parece que está bien dicho eso, ¿cierto? Parece que está bien dicho por el Señor. Parece que el Señor sí sabe, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí sabe? ¿Conoce al ser humano? Claro que sí lo conoce. Entonces, listo. La primera, dejar a padre y madre. Bueno, eso le toca a los dos. Y esa es una premisa porque tiene que salir a formar el hogar. Da duro, ¿cierto? Cuando se vive esa experiencia, para todos es traumático. Para los padres y para los hijos. Cuando llega ese momento, a los papás se les va el sueño. No crea que es fácil. Va a pensar en una separación que cuesta. Pero a todos, el ser humano o a todos los que se casan le pasa igual. Y para ir a formar otra familia ya, pues le toca que irse de esta. Bueno, eso lo piensan los dos que se van a casar y toman su decisión y, y deben saber, ¿quiénes deben saber eso? Ellos dos y también los padres, ¿cierto? Los padres también lo deben saber. Y realmente cuando los padres ven que su hija o su hijo consiguieron una buena esposa o un buen esposo, están felices, están contentos. Porque es una meta que los padres tienen, también que sus hijos y sus hijas organicen su propio hogar. ¿Cierto? Entonces es una meta que se cumple y están contentos, están aburridos porque se fue, pero están contentos porque al fin hay que pensar que no podemos estar con los hijos toda la vida. ¿Cierto? No podemos estar toda la vida. Y ellos también tienen derecho, como lo tuvimos nosotros, de formar su propio hogar y formarlo y gracias a Dios por eso. Pero los padres sí piensan mucho y se ocupan y a veces hasta se preocupan. ¿Con qué persona?
¿cierto? ¿Con qué persona? Y ahí los consejos, es válido, los consejos de los padres para que ellos tomen una buena decisión. Y hay hijos que prestan atención. Hay hijos que prestan atención a los consejos. Otros hijos se casan siempre. A pesar de que vean que de pronto la persona no les conviene mucho, pero siempre se casan. Y entonces después vienen las consecuencias. Y hay que sufrirlas y todo esto, pero la vida es así. O sea, esa es la realidad. No es lo ideal, pero es lo real. ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal fuera que el padre que ve bien da el consejo, el hijo lo recibe, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero no, lo ideal no se da a veces. Se da es lo real. No prestó atención. Yo le dije, mire, metió la cabeza, dicen las mamás. ¿Cierto? Bueno. Esa primera, esa premisa primera, ¿cierto? Es durita, ¿cierto? Pero se va a dar. Y los que tenemos hijos y los que tienen hijos y todo, en ese momento se da. Ya de pronto no tanto usted, porque usted ya está casado y los que están casados de tiempos y todo, ya no va a vivir eso. Pero va a vivir experiencia y lo va a vivir con un hijo, con una hija. Entonces, aplicamos la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación y lo vamos a aplicar ahí por lo necesario que es. ¿Para cuál de las tres últimas? ¿Para qué? Para unirse. Bueno, listo. Entonces vamos a aplicarla ahí para unirse. Y se unirá. Y se unirá. Bueno, entonces el estar unidos. No se puede estar unidos sin una buena comunicación. Y precisamente después de que se da el matrimonio en una pareja, el reto es ese. El reto grande ante el cual se encuentran los dos es comunicarse bien. Comunicarse bien. De ahí va a depender muchas cosas. Hay personas, por ejemplo, que se quieren, pero no se comunican bien. O sea, hay parejas en las cuales uno descubre que no hay un problema afectivo. Hay admiración del uno por el otro. Y el otro le atrae. Ya los dos se atraen, se admiran, hay afecto, pero se tratan mal. Se tratan mal. Aún queriéndose, se tratan mal. Esas cosas a veces comienzan desde novios. Y cuando se da en la etapa del noviazgo, aunque la etapa del noviazgo es una y la etapa del matrimonio es otra, se repite. Se repite acá, se repite allá. Entonces, la comunicación es el área principal de la relación familiar. Pero a la vez que es la principal, es la más sensible. Es la más sensible. Los problemas en la familia empiezan precisamente por los defectos en la comunicación. Les decía que a veces no hay problemas afectivos, pero hay problemas de comunicación. Y la falta de comunicación aísla a los miembros de la familia. Entonces, comunicarse no es necesariamente que usted habló y ya se comunicó. A veces hablamos, pero no nos comunicamos. Un 50% de la comunicación depende de la forma como comunicamos, de la forma como nos dirigimos a la otra persona. Y el otro 50%, cómo la otra persona realmente tiene la capacidad, tiene la actitud
de escuchar. Para que haya una comunicación tiene que haber alguien que comunique bien, que transmita bien y otro que escuche bien. Los principales defectos se dan ahí. O sea, es un 50-50. Hay veces el uno le dice al otro, es que usted no me entiende. Pero cuando ve que no le entiende hay que revisar. Hay que revisar porque o no se están diciendo las cosas como son, de la forma que hay que decirlas. Hay que descubrir ahí si la falla está ahí o si la falla está en la persona que realmente no escucha. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? No se puede dejar como responsabilidad la comunicación a uno solo, sino que tienen que responsabilizarse los dos de la comunicación, porque es 50-50. ¿Pero qué es la comunicación? ¿Hablar? ¿Charlar? Sí, hablamos y charlamos, pero no necesariamente hablar y charlar es comunicar. ¿Cuándo logramos comunicar algo a alguien? ¿Cuándo logramos comunicarlo? Y hago un paréntesis aquí para decir algo. Yo creo que a veces el crecimiento espiritual de los creyentes tiene como factor preponderante ese, que los que les hablamos a los creyentes no nos comunicamos con los creyentes. Y puede haber también mala educación de parte de los oyentes hacia escuchar. Y no sabemos escuchar. Cualquier cosa nos distrae y nos desenfocamos de lo que estamos oyendo. Y a veces el que está hablando, por eso la necesidad de que siempre cuando se dirige uno al público, o estamos en cualquiera de los espacios de enseñanza que usamos, tenemos que ser lo más claros, concretos posible, para que la persona pueda motivarse también a valorar lo que está oyendo. Y luego aceptarlo, recibirlo, y entonces ahí es cuando la persona, por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a todo lo que es la doctrina, él dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea, si es necesario que uno como creyente comprenda lo que crea. Ahora, en el tema familiar, de la relación familiar, ya los que tenemos aquí años de casado y todo, hemos comprobado que a veces la comunicación es no hablar. Se quedó usted callado y con eso le mandó un mensaje al otro. ¿Cómo se comunicó con el otro? Quedándose callado. Si el otro está diciendo algo y está fuera de... Vamos a pensar que en eso de la comunicación juegan un papel muy importante las palabras que se usan, el tono de voz que se usa. El tono de voz que se usa, las palabras que se usan, la forma como se dicen. Ustedes saben que hay una forma que es ¿qué? Sarcástica,
¿Cuál otra? ¿Cuál otra usan ustedes? ¿Cómo? La ironía. Bueno, la ironía es una figura literaria que hasta en la Biblia está. Pero a veces el otro no la entiende y no sabe aceptarla. Y se va a sentir herido con eso. Entonces, finalizamos ahí diciendo que el uno, el que va a transmitir algo, lo que va a decir, lo sepa decir. Con las palabras adecuadas. Adecuadas. Cuando decimos adecuadas, son las palabras que pertenecen a ese momento, a ese espacio, a esa situación que está ocurriendo, a la que nos vamos a referir, y que la otra persona también le preste atención. Porque hay una cosa que a veces el uno está hablando y el otro no presta atención, y entonces eso hace que el otro se ponga, eso hace que el otro se enoje, porque el otro no le presta atención lo que está diciendo. A veces está entretenido en otra cosa, y qué tal usted, por ejemplo, hoy día que se usa tanto eso del chat, ¿no? Y usted hablando y al otro y el otro chateando. Eso puede traer de parte del otro un enojo. Entonces recordemos, la comunicación, se necesita un oyente y se necesita ¿un qué? Un parlante que hable claro, concreto, con las palabras adecuadas. Adecuadas a la situación. Bueno, entonces hablemos ahí cuando lo que me están diciendo a mí no me agrada. Hay cosas, le pueden anunciar un viaje, un paseo, una salida. Eso es agradable. ¿Cierto? Le anuncian. Vamos a salir mañana a hacer unas compras. Eso es agradable. ¿Cierto? La otra persona inmediatamente suelta lo que está haciendo. Presta atención. Pero vamos a hablar de que llegó el momento de que el uno le va a reclamar al otro porque una cosa salió mal. Bueno, ¿por qué esto que se iba a hacer no se hizo? ¿O por qué esto? Hay un reclamo. Entonces ahí ya la otra persona, ¿qué debe hacer la otra persona cuando alguien le está reclamando? Bueno, prestarle mucha atención. Si lo que le está diciendo es desagradable, o sea, no me agrada eso y entonces enseguida, como es que dicen por aquí o en todas partes dicen, ¿no? ¿Se va qué? Es que encrespando, ¿cómo? A veces los que tienen pelo liso se encrespan, ¿no? Bueno, entonces se va enojando. Dice, me está ofendiendo. ¿Qué pasó? Me está menospreciando lo que yo hice, tal cosa. Digo que alguien le pudiera decir, el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, ¿por qué eso así? ¿Por qué salió mal? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer el otro? A ver, cuando la cosa está que no la entiende, no la entiende. ¿Qué debe hacer el otro? Pero aparte de guardar silencio, ¿qué más debe hacer? O sea, sí, se va a quedar callado, pero en ese momento que él está callado, está prestando atención y ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Sí. No, todavía reconociendo no, está valorando. ¿Sí? Entonces, la palabra ahí es valorar. Valorar. Entonces, usted, cualquiera que nos pase eso, está valorando lo que el otro dijo. ¿Sí? Vea, ahí es donde se da la paciencia. ¿Sí? Ahí es donde se da la educación en la comunicación.
Porque la persona se toma los segundos que necesite para valorar lo que el otro está diciendo. Por ejemplo, le dijo, eso salió mal por culpa suya. Bueno, le salió mal por culpa suya. ¿A quién le gusta que le digan eso? Bueno, no le gusta. Entonces debe aprender que no le gusta y es verdad que no le gusta. Bueno, listo. Pero tener esa educación y esa formación de que en ese momento yo valoro lo que me estás diciendo. O sea, yo no estoy enojándome ya, no. Estoy escuchando y estoy valorando y ahora estoy comparando lo que me están diciendo con la realidad y hago una valoración a ver si la persona tiene razón. A ver si el que me está hablando tiene razón. También escucho bien a ver si él me da alguna herramienta con que responderle yo. Y entonces después de que valora dice, ya con calma le dice, bueno, tienes derecho a reclamar, pero le voy a explicar. Porque tuvo tiempo de valorar. Pero si se enojó, no valoró. Entonces ahí las discusiones y los problemas nacen ahí. Porque no se valora si el otro tiene razón, derecho en lo que está diciendo. Esas cosas se pueden dar entre esposos. O se pueden dar también con los hijos. Entonces, si uno siempre cree que tiene la razón, no va a tener la capacidad de valorar lo que el otro está diciendo para juzgar lo que está diciendo y decir, hombre, porque puede llegar a la conclusión, tiene razón en lo que me está diciendo, sí, realmente me aceleré. Y a veces la persona dice, me aceleré y tomé una decisión muy rápido, lo hice muy rápido. Sí, tienes razón. Entonces el otro, la blanda respuesta, por eso es que están escritas esas cosas en la Biblia. Están escritas por eso. Porque es que los problemas del ser humano no son ahora, han sido todo el mundo, todo el tiempo que ha habido gente sobre la tierra. Y usted puede ir a la Biblia y cuando están los proverbios ahí, todo eso es porque la gente tenía problemas, tenía dificultades. Bueno, entonces, 50-50, ¿cierto? Listo. Vamos a ver los obstáculos, algunas cosas que pudieran ser factores donde realmente la comunicación sufre muchísimo para poder ser aplicada. Como el matrimonio, la base del matrimonio es la pareja. Necesariamente cuando hablamos de comunicación tenemos que mencionar a la pareja. Mire, hay unas 4 cositas que vamos a pensar sobre cuando realmente la comunicación resulta difícil como comunicarse con el otro. Hablan, duermen juntos, tienen relaciones sexuales, el par, se quieren, pero disgustan mucho. Disgustan mucho. No se entienden. El uno habla y el otro, hombre, pero es que yo no lo entiendo a usted. Y viven así. Entonces, vea, a veces el uno es posesivo y no se da cuenta. A veces inconscientemente es posesivo o posesiva. Cuando el hombre es posesivo, la mujer es posesiva, uno de los dos que sean posesivos, entonces eso trae mucho obstáculo a la comunicación. Porque la persona
se adueña del derecho que el otro tiene. O sea, sería como si usted viviera, vamos a decir que usted vive en un apartamento de 44 metros cuadrados, que son como que los más pequeños se hacen. Bueno, en los 44 metros hay dos alcobas, hay una salita, hay un baño, sí, cierto, eso es lo que hay en 44 metros. Usted está soltero y tiene su apartamento, ¿cierto? Pero cuando usted se casó, usted se casa con 44 metros de apartamento. ¿Cuántos metros le quedaron a usted cuando usted se casó? Le quedaron 22 metros. Porque ahora hay otra persona que vi que ella necesita el espacio. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es respetar los espacios del otro. Cuando la persona es posesivo, entonces se adueñó del otro. Esos son unos problemas frecuentes a veces en los primeros 50 años de casado. A alguien le preguntaron una vez, ¿cuáles son los años más difíciles del matrimonio? Un chiste de la gente. Y dice, los primeros 3. Los otros ya mejora, yo no, los otros son imposibles. Pero era un chiste, era un chiste. Entonces, esto de ser posesivo, la persona se adueña de los derechos del otro. Resulta que el otro sí perdió unos derechos al casarse, pero no los perdió todos. Y entonces ya le prohíbe ir allí, le prohíbe allí y tal, y esto, o sea, se adueñó de hasta casi de la voluntad de la otra persona. Entonces, ahí, ese es un obstáculo tremendo para la comunicación. Porque entonces, o sea, las personas deben saber que hay que respetar los espacios del uno, del otro. O sea, porque si se adueña, eso hemos tratado problemas con eso que, donde la gente a veces no tiene espacio. No más en ver un programa de televisión, a veces el uno se adueña y dice, no, es que yo veo es esto y usted tiene que ver eso que yo veo. Bueno, todas esas cosas, los espacios. Bueno, cuando uno de los dos está tratando de cambiar al otro, está tratando de cambiar al otro por cambiarle el temperamento al otro. Por ejemplo, el temperamento, eso es una de las cosas que se manifiesta en la comunicación, los temperamentos, los temperamentos. Los temperamentos, ahí se hacen presentes. Creo que lo dije en una enseñanza anterior, por eso el Señor nos hace nacer de nuevo, para que tengamos presente una cosa por encima de los temperamentos, y es que nosotros tenemos una naturaleza nueva, que debe gobernar los temperamentos. A pesar que tengamos el temperamento que tengamos, porque todos tenemos diferente temperamento, todos somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo. Y ese temperamento, por colérico, por sanguíneo, por lo que sea, porque cualquiera de los temperamentos puede tener unas reacciones. El melancólico, el flemático, también se pueden crespar. No crea que porque es calladito y todo eso, no va a explotar. También puede explotar. Pero también debe pensar que es una persona nacida de nueva y que no puede usar su temperamento para hacer lo malo.
Eso es lo que el Señor dijo. Airaos, pero no pequéis. O sea, airaos, ¿por qué? Porque eso es parte del temperamento, enojarse. Pero no puede usar eso. Entonces, tienes permiso para enojarte todo lo que quieras, pero no tienes permiso para hacerlo malo. Entonces, no puedes ni agredir al otro, no puedes agredir la conciencia del otro, no puedes hacer lo malo con el otro, porque tú eres nueva criatura. El hecho de que seas nueva criatura no te quita el temperamento. Pero ser nueva criatura está por encima. Entonces, cuando ves que ese temperamento te está haciendo mal, está destruyendo la relación, la comunicación, no está permitiendo la comunicación en la familia, entonces tienes que sentarte, considerar y decir, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Lo que pasa es que soy colérico. Los que han estudiado aquí saben que eso de colérico tiene unas, sí, y tiene unas cosas muy buenas. Tiene el liderazgo. Pero ¿sabe usted que un colérico puede llegar a ser hasta cruel? Oiga, ese liderazgo no puede llegar a ser cruel. Eso es lo negativo. Pero no los nacidos de nuevo. Los que son nacidos de nuevo ya no pueden ser crueles. Por eso es que el Señor nos hizo eso. Y para poder disfrutar, vivir en el reino de Dios, que es vivir en las promesas y la bendición del Señor, por eso Él dijo, si no naces de nuevo, ¿por qué el nacimiento de nuevo? No, porque su abuelo, su abuelita, su papá, su mamá eran así. Tal vez ellos no eran creyentes. Pero ya hoy somos creyentes. Entonces, cuando te enojes muchísimo, ¿qué vas a pensar? Eso es lo que va a pensar. No va a pensar, no, es que mi abuelito era así. No, ya usted no piensa así. No, el Señor Jesús dijo un día, aprended de mí. Ah, ahora usted no se parece a su abuelito, usted se parece a Jesús. Entonces son cosas y formas prácticas de poder aplicar esto a la vida y hacerlo realmente. Otras cosas que se vuelven un obstáculo para la comunicación es la ausencia de la unidad de criterio. La ausencia de la unidad de criterio. ¿En quiénes debe comenzar la unidad de criterio? En la familia. En los padres. Ahí en los padres. Los padres son los que tienen que tener la unidad de criterio. Eso a veces nos cuesta mucho. Ponerse de acuerdo. Pero uno siempre ve a veces problemas en las familias porque el esposo piensa de una forma y la esposa piensa de otra forma. Y no hay unidad de criterio aquí. Entonces, cuando hay comunicación, o sea, cuando esto obstaculiza la comunicación, para que haya una comunicación fluida y correcta, tiene que haber una unidad de criterio en el aspecto disciplinario y formativo de la familia. ¿Quiénes deben propiciar ese espacio y ese ambiente? Ese ambiente, eso es un ambiente. Lo deben propiciar el esposo y la esposa. Y de todos los que tienen niños pequeños y todo deben prepararse porque ustedes van a llegar a sus hijos a tener hijos adolescentes y todo y van a tener otras personas y los hijos van a crecer de adolescentes y más adelante se van a quedar como en su casa y quizá algunos se casan ligero, otros se demoran y se van a quedar ahí y van a ser como amigos de ustedes.
Ya en una tercera, cuarta etapa de la vida matrimonial, los hijos ya son amigos, son una familia, ya hay una relación filial allí. Entonces, eso de la comunicación, porque a veces las personas dicen que yo no aguanto a mi hijo, que no me lo aguanto. Todas esas cosas es porque no hay una comunicación correcta, no hay una unidad de criterio, no hay unas metas. Las metas siempre van a ser las que motivan. Una, una cuarta cosa que afecta también la comunicación. Usted sabe que nosotros somos seres humanos y los seres humanos presentan cambios, ¿cierto? Lo ideal fuera que usted estuviera todos los días así, vea, ¿cierto? Pero cambia usted a veces, cambia. ¿Ve usted a veces a su esposa cambiada también? Bueno, quizás no en todos los casos, pero hay unos cambios. Hay hasta cambios hormonales. Y la persona no se da cuenta. No se da cuenta. Yo les decía una vez sobre los cambios, por ejemplo, los cambios culturales. Hay personas que al otro le dicen, es que esa persona es de muy mala clase, por decir que es de mala raza, ¿sí? Por decir que dice de mala clase, de mala raza, o sea, se enoja muy fácil. Yo no sé si aquí habrá personas indígenas. Hay personas indígenas acá. Si hay algún indígena, levante la mano. No, aquí todos somos indígenas. Tenemos algún grupo de sangre indígena. Sí, tenemos. Pero hay unos que tienen más. Hay unos que tienen más. Y yo viví las experiencias de estar en lugares donde había personas creyentes indígenas, que eran de raza indígena. Y no es raro que una persona se pase todo el día sin hablarle a los que están ahí. Todo el día. Y no le habla. Y el otro se desespera. Dice, pero este, ¿qué le pasa? Pero no, espere lo que al otro día le habla. Entonces a veces tenga en cuenta eso. Y manda a sacar unos examencitos de sangre, a ver. ¿Qué tanta sangre? No sé si hay una forma de medir eso. Pero esos cambios personales y la edad. La edad, por ejemplo, por eso siempre se dice que las edades en los matrimonios, y cuando va pasando el tiempo, se va haciendo evidente eso. Las edades, la edad trae sus cambios. Hay personas que con la edad se mantienen humildes o siempre son, pero hay gente que cambia muchísimo. Hay unas etapas en que pelean hasta solos, discuten, no les gusta esto y tal, y son cosas, etapas de la vida. Así que cuando usted se va a casar, fíjese bien cómo es la suegra. No, fíjese porque casi siempre le digo que la esposa se va a parecer a la suegra. Va a ser casi igual. Y a usted le preguntaría, ¿usted se casaría con su suegra? Te dice, no, 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 no. Oh, pero espere que más tarde ya va a ser como la suegra. Va a ser como la suegra. Va a ser porque el tiempo va pasando y las personas van cambiando. Entonces, todos estos cambiecitos que se dan van a ser un obstáculo en la comunicación y a veces la gente no se da cuenta. Lo mejor por eso es lo mismo cuando el hombre ve llorar a la esposa.
Si el hombre no sabe y está recién casado y la primera vez que la vea llorar, la primera vez que la vea llorar de aburrimiento y todo, y si el hombre no sabe, se va a angustiar. Así, ay, pero ¿qué le pasó? Yo no le hice nada. ¿Qué pasó? No se preocupe, que ellas lloran por nada. Ellas lloran más fácil. Y a veces al contrario, que el hombre como no lo ve, pero sí, pero es que usted mire que es indiferente. No, porque el hombre no llora. Todas esas cosas se presentan ahí en la comunicación y afectan la comunicación. Entonces es tratar en lo posible de conocerse el uno al otro. Bueno, obstáculos de la comunicación en familia. La comunicación en familia. Limitaciones para expresarnos. ¿Cuáles serían las limitaciones para expresarnos? Que usted diga, yo tengo una limitación para expresarme. A ver. Que se vuelve una limitación para expresar. Pero hay personas que son tímidos. Hay personas que son tímidos. Hay otras personas que de pronto, debido al trato que les dieron, los vuelven tímidos. Y entonces dicen, no, yo para qué hablo si lo que yo hablo no tiene valor, a mí no me prestan atención, entonces no, yo mejor me estoy callado. Entonces, esas limitaciones para expresarse, porque a veces el medio, el ambiente, ha limitado. Usted cállese. No sé si usted alguna vez le dijeron eso. Cállese. Anteriormente los papás eran muy buenos papás, pero ellos eran muy rígidos, eran buenos padres y todo, pero utilizaban lo que había en ese momento. Y eran muy buenos. Entonces, a veces las personas, hay personas que les afectó eso. Mano, yo he visto matrimonios que se han perdido. Un matrimonio de unos amigos de nosotros se perdió ese matrimonio. Y yo comencé a ver que ella tenía unos complejos. Ella tenía unos complejos. Complejos. Ay, hermano, cuando la hermana llegó por ahí como a los 30 años, comenzó a aflorar todo eso. Esos complejos en esa hermana. A tal punto que le dio pues como, le dio hasta por usar minifalda. Siendo pues creyente. Y un poco de cosas y tal, y esto y tal, esos complejos afloraron de tal manera. Y usted sabe, el esposo, paciencia, esto, paciencia y esto, y llévele paciencia y todo, pero el amor humano es imperfecto. Y el amor humano, para que se sostenga, tiene que tener el de Dios. Mira, hay gente aburridos, pero son fieles. Fieles al Señor, y dice yo aquí soporto por la vida eterna, soporto todo eso. Oh, seguro, es verdad. Y eso está bien, porque hay que soportar y hay que tener fe y hay que perseverar. Y hay que valorar la salvación por encima de cualquier otra relación. Yo le digo, a veces las personas, esos complejos, sí es verdad, en eso es muy cierto lo que dice la psicología. Hay unos complejos tremendos a veces en las personas y afloran en una etapa de la vida. El que se casó con la muchacha bonita, carita bonita y todo y no sabía lo que pasaba. Cuando ya llegó a esa etapa, se dio cuenta en el problema que estaba. Entonces sí es bueno a veces en esos momentos buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para que le ayuden a uno, porque son cosas que en la mayoría de los casos son corregibles y son cosas a veces que la persona no tiene la culpa.
La vida trae todas esas cosas. La existencia humana. Por eso la existencia humana es angustiosa. Es angustiosa. Nos gusta vivir aquí, ¿cierto? Pero hay que reconocer que hay cosas que son duras, difíciles. Entonces, las limitaciones para expresarnos, debido a veces a esos complejos, ese maltrato, esas cosas que sufrimos, y uno inconscientemente actúa. Por eso a veces lo que hace la psicología es cobrarle a usted 120,000 pesos por recordarle todo eso. Sacarle todo eso para que usted maneje esa situación, maneje toda esa información. Hay una información allá en lo profundo represada que usted no la conoce, y entonces comienzan a preguntarle a usted y le hacen las preguntas, le dan unas 3, 4, 5 terapias, y en esas 5 terapias le sacan todo y le dicen a usted, maneje eso. Váyase y maneje eso. Le dan el control. Ese es el oficio. Esa es la función de la psicología, para que la persona maneje el temperamento, maneje las situaciones. La otra cosa es la prevención para escuchar. La prevención. Ya habíamos hablado hace un momento de eso, ¿no? Esa es una situación, la prevención. Está prevenido. Sí, inclusive los adultos son muy prevenidos. Por eso enseñar a los niños es más fácil. Los adultos, si usted, por ejemplo, tiene un grupo de adultos y le dice, mire, hoy les voy a dar esta enseñanza para que ustedes, porque ustedes, entonces ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que a mí me van a enseñar esto para cambiarme? Oiga, ahora no me dejo cambiar. Ahora no me dejo. Y ofrece una resistencia allí y dice, eso está bueno, pero para los otros, para mí, ya no, y no recibe. Y mucha gente va a conferencias y se van de las conferencias, se van lo mismo que llegaron. Porque hay una prevención para escuchar. Van a hablar de familia. No, y note usted que a veces, no los espero porque tenemos una reunión de parejas, todas parejas, vamos a hablar del problema de parejas. Y algunos dicen, no, yo no voy por allá. Yo no voy. ¿Qué irán a hablar? ¿Qué irán a decir? No, yo mejor no voy. Y hay personas que no van. Porque el adulto es así. Y por eso en la pedagogía con los adultos, los que enseñamos y los que enseñan deben saber eso. Que si le anuncia algo al adulto, el adulto se previene. Y es algo como involuntario. O sea, es una reacción involuntaria que la persona dice, ¿cómo así que me van a cambiar? Si es que yo siempre he sido así. ¿Y qué me van a enseñar? Hay gente, por ejemplo, que va a conferencia y dice, ¿y a mí qué me van a enseñar? Los días me contaban de alguien que fue a un seminario de lo que da la red de familia. Y desde que llegó dijo allá, ¿y quién da los títulos acá? ¿Quién es el que da los certificados? Yo, ¿cómo así? Yo, es que lo entregan al final. Digo, no, es que yo ya me sé todo esto. Sí, yo ya me sé todo esto, que me entreguen el certificado, es que yo soy teólogo, yo soy esto, tal cosa. O sea, todos esos son complejos de superioridad que tiene la gente. En esto uno tiene que ser, y por eso la Biblia habla de niños. Si no os hacéis y volvéis como niños. Mire, cuando la Biblia habla del primer amor que habla en Apocalipsis, ¿lo han visto? ¿Lo han oído? Sí, el primer amor. Dice, tú eres esto, eso, pero has dejado tu primer amor. O sea, has dejado esa sensibilidad de niño. Entonces, esas prevenciones. Qué bueno, ¿verdad? Todas estas cosas uno las oye, entran y hasta le ayudan, ¿cierto? Si uno las recibe, le pueden ayudar.
La diferencia de género. Hemos hablado mucho sobre eso, ¿cierto? La diferencia de género. La diferencia de lo que es el hombre, mujer, el hombre, o sea, los dos son personas iguales, valen igual, son personas, o sea, no hay un problema en que la mujer no sea inteligente. Si alguien dijera, no, es que la mujer, no, el hombre es inteligente, la mujer es inteligente, o sea, y de hecho hoy día muchas mujeres desempeñan los mismos oficios y cargos que desempeña un hombre. Pero la mujer sí es más sensible. La Biblia lo llama vaso frágil. Vaso frágil. Entonces, uno tiene que saber eso. Tiene que saber la diferencia de género. Porque si no lo sabe, entonces va a tener problemas. Entonces, la persona va a notar las reacciones, las emociones. Las emociones del uno no son las del otro. Eso sí que afecta muchísimo la relación a veces de las personas. Bueno, la diferencia de edad de uno y otro. Siempre uno debe tratar de ubicarse para comunicarse con el otro. A veces hay que ponerse en los zapatos del otro. Los zapatos del otro. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ponerse los zapatos del otro. Los zapatos del otro, a ver si le quedan bien. ¿Cierto? Pero es un dicho, pero es verdad. Ponerse los zapatos, o sea, como ponerse en el lugar del otro, lo que el otro está viviendo en ese momento. Entonces, para poderse comunicar, a veces, mire, hay tres cosas que ponerse en los zapatos del otro, realmente valorar eso que el otro dijo, aprender de lo que pasó. ¿Quién quiere aprender de un problema? Ninguno quiere aprender de un problema, ¿cierto? No, 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 no. Enséñeme a mí, pero enséñeme sin problema. Enséñeme sin dificultades. ¿Usted sabe que este que fue sano de la lepra, apenas dijeron, mire, es que hay que ir hasta, no, 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 que vengan aquí, me sanen aquí, hombre. Además, vea, si es que el siervo no va a salir, pues si va a orar por mí, me va a sanar. Además de eso, hay unos ríos allá arriba y eso por allá era mucho bueno para ir muy bueno para ir a donde quedaban esos ríos. Pero bajarse allá hasta el Jordán, 400 metros por debajo del nivel del mar. Qué calor tan horrible abajo. Y bajarte hasta por allá. No, pero que es allá que tiene que ir a lavarte. Entonces, vea usted cómo uno a veces no quiere aprender de los problemas. Pero uno de los problemas también aprende. Entonces, cuando nos sucede alguna cosa que no comprendemos, hay veces los problemas nos están comunicando algo. Hay veces nos están previniendo algo. Nos están previniendo, nos están advirtiendo algo. Los problemas. Entonces, todos esos obstáculos de la comunicación. La comunicación. Entonces, hemos hablado esta noche sobre la comunicación. Mire, los obstáculos del crecimiento familiar. ¿Cuáles creen ustedes que son los obstáculos del crecimiento familiar? Hay muchos, ¿cierto? ¿Qué es crecimiento familiar? ¿Qué pudiéramos pensar nosotros por crecimiento familiar?
esta familia este año ha crecido. Crecimiento. Bueno, hace poco di una conferencia sobre crecimiento familiar a las familias pastorales. Y entonces hicimos una inducción, una explicación y una evaluación para concientizar sobre los factores, primero sobre los aspectos que conforman el crecimiento familiar. El crecimiento familiar se da en lo espiritual y en lo social. Crecimiento espiritual y el crecimiento en lo social. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en el crecimiento? ¿Cuál sería el número uno? Solo vamos a mencionar estos aquí para terminar. Vamos a mencionar estos 4 y terminamos. Obstáculos del crecimiento familiar. El obstáculo, a ver. Siempre vas a tener que tener presente. Siempre lo vas a tener presente. El factor número 1 es la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios siempre va a ser el factor número 1, el factor preponderante de como obstáculo del crecimiento familiar. Hay un salmo que habla sobre eso. ¿Cuál es el salmo? A ver, ¿lo recuerdan? Dice, allá en su lenguaje, en su momento, a su generación, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego dice, por demás es que te levantes de mañana y vayas tarde a reposar. O sea, el solo trabajo, el solo desempeño, el solo afán, esto no llena todas las expectativas. ¿Qué se necesita? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios es el número 1. Que haya obediencia al Señor. ¿Cuál sería el número 2? Obstáculos. ¿Allá un hermano levantó la mano? No. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cuál sería el número 2? ¿Cuál? Bueno, obstáculos del crecimiento familiar. General. Entonces, primero, la desobediencia a Dios. ¿Cuál sería el otro que le sigue? La falta de afecto familiar. La falta de afecto. Cuando se pierde el norte. No, ya la otra persona no le merece admiración. ¿Sí? No le merece admiración, a esa dignidad, a ese respeto, a esa persona, a esa admiración, ese reconocimiento. O sea, cuando no le importa, se pierde el afecto. ¿Cuál otra? ¿Cuál otro? Los vamos a mencionar todos aquí y terminamos, no nos demoramos. Primero, ¿cuál es el primero? Desobediencia a Dios. La falta de afecto familiar. Bueno, te quiero mucho y te quiero y te quiero y te quiero, pero soy irresponsable. ¿Sí? Te quiero, pero tú me mantienes a mí.
Entonces, tercero, la falta de responsabilidad social. La falta de responsabilidad social. Esa responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad social? Hay una responsabilidad. La persona tiene que, si se comprometió, hermano, si se comprometió, dicen así, dice, el que se casa. El dicho completo, ¿cómo es? El que se casa, quiere casa y costal para la plaza. O sea, todo completo, ¿cierto? Entonces esa responsabilidad social, y no solamente costal para la plaza, sino también vaya al médico a llevar al niño. O sea, es una responsabilidad social y legales que se tienen. Entonces, ¿cuál otra? Creo que las otras son más fáciles, ¿no? La falta de una buena actitud. La falta de una buena actitud. ¿Qué es la buena actitud? La buena actitud es el rostro de la rectitud. O sea, que usted tenga una buena actitud hacia la otra persona. Que usted sea una persona decente, moderado, respetuoso. ¿Cuál otra? Ahí. ¿Cómo? Cariñoso. O sea, la actitud, esa buena actitud de la persona se llama así, el rostro de la rectitud. La amabilidad, ser una persona amable. Amable es, ¿qué es amable? No, vea, amable. Ble es el sufijo. Ble. Amable. Amable. O sea, el sufijo de ama es ble. Entonces dice que se deja amar. Pero si alguien le va a hablar una cosa y no, él está. Entonces esa persona no se deja amar. Y es aburridor vivir 30, 40, 50 años así, ¿cierto? ¿Cierto que sí? 30, 40, ¿cuántos faltan? ¿A quién le pregunto cuántos faltan? Gloria a Dios, denle alabanza al Señor. Bueno, los otros dos son la falta del respeto. Nosotros realmente a lo malo no lo respetamos. Lo malo no merece respeto. Pero las personas sí merecen respeto. Y una de las cosas que a veces tenemos que pensar en el respeto es precisamente eso. Que no podemos confundir la persona con el desacierto de la persona. O sea, cuando una persona comete un desacierto y hay una discusión por eso, no podemos olvidar la persona. Ahí me ha llamado gente, por ejemplo, que me dicen a veces, hermano, ¿y entonces qué es este hijo y tal cosa? Entonces lo echo de la casa. Y, ¿cómo lo ha echado? Si usted está echando es al hijo. Lo que hay que echar es la costumbre que tiene el hijo. Entonces, o sea, saber diferenciar para poder ayudar a la persona. Entonces, hay veces que no ayudamos a la persona
Y pasa como un endemoniado que llevaron una vez y por sacar el demonio mataron al muchacho. Si eso fue cierto, eso pasó en Bogotá. Eso sucedió. Mataron al muchacho porque el muchacho estaba en la adolescencia y el muchacho era rebelde. No, y entre más le daban, claro, más rebelde. Y entonces, no, sáquenle ese demonio, sáquenle, hasta que le salió fue el espíritu y se murió. Entonces, a veces nosotros hay que tener, o sea, ver la persona. Hay una persona con un problema. Tanto que yo les digo, aquí viene María y Pedro y vienen y me consultan. María y Pedro vienen y me dicen a mí, bueno, la relación entre nosotros está fracasada. Por esto y esto y esto, es que no nos entendemos y tal, y el amor se acabó y todo eso. Y yo, ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero, tengo que hacer una investigación a ver qué clase de amor tenían. Porque hay amor platónico, hay amor pasional, hay amor romántico, muchas clases de amor. Entonces, a ver cuál tienen, cuál es el que tenían. Si había, a veces se descubre que esa pareja no tiene nada. No tiene nada. Bueno, lo otro, inmediatamente, yo ¿cuál es el paciente que yo voy a tratar? Viene Pedro y María. ¿Cuál es el paciente? Resulta que están de muy mala comunicación. Entonces yo digo, no, Pedro, es que mire, y yo he oído que usted, sí, algunos le pueden decir, yo he oído, y es que usted como que la otra vez también era así. O María, es que a mí me han contado. María, es que usted como que, y según la veo yo a usted, y tiene la estatura para usted ser, y el color de la piel me indica que usted es de tal temperamento y usted, bueno, entonces, no, en ese momento el paciente no es Pedro y María. El paciente es la relación que está enferma. Entonces, cuando usted le pase algo así con su esposa o esposa, acuérdese de eso. Dice, ay, es que esta magnolia, no hay ninguna magnolia aquí, ¿cierto? Esta magnolia, esta que a mí me decían, hombre, pero yo metí la cabeza. No, entonces, no, usted dice, ya sé cuál es el paciente, vamos a tratar el paciente. Y vamos a pedirle a alguien que me ayude con este paciente. Entonces, en algún momento de la vida puede existir ese paciente. Ese paciente es la mala comunicación. La mala comunicación afectó la relación, se puso enferma la relación y hay que ponerle médico a la relación. ¿Cómo se le pone médico? Y para eso es la ayuda, la consejería y todo, para descubrir cuáles son los recursos que yo tengo. Los recursos que yo tengo, que tiene esa pareja. A ver, ¿qué recursos tiene usted? ¿Qué recursos tiene usted? Y vamos a usar esos recursos para restaurar. ¿Cómo les parece? ¿Tienen un paciente por ahí? ¿No? Puede resultar algún paciente, ¿cierto? Cuando resulta ese paciente, ya usted sabe, entonces no le coja odio a ella ni a él. Entonces no vamos a matar al muchacho tratando de sacarle el demonio. Ni vamos a matar a la persona tratando de
sino que vamos a tratar el paciente.